a dar comienzo, ¿cierto?, a nuestra clase. Vamos a, bueno, como les estaba comentando, ¿cierto? Vamos a comparar, ¿cierto? Esta probabilidad experimental que uno puede realizar a través de ciertos distintos ejercicios versus la probabilidad que teóricamente me puede decir a mí, lanzo una moneda es un medio, ¿ya? Versus el experimento, ¿bien? Eso es lo que más o menos vamos a comparar hoy día. Y para ello, vamos a realizar una actividad que obviamente no lo vamos a poder reunir en pareja, ¿cierto? Vamos a tener que hacerlo uno a uno, en donde vamos a tener que estar realizando una actividad con dos dados, ¿ya? Pero obviamente nosotros sabemos que no vamos a andar trayendo siempre dos dados, ¿ya? Entonces, lo que yo hice fue conseguirme dos dados, ¿ya? De hecho, los tengo acá. Aquí los tengo, ¿cierto? En donde hay acá un simulador de lanzamiento de dados, ¿ya? En donde yo puedo tirar los dados y voy a obtener distintos resultados de manera aleatoria, ¿ya? Totalmente aleatoria, ¿bien? Ahora, este simulador de dados que yo tengo acá nos va a apoyar para la actividad que tenemos en nuestro libro, ¿bien? El link de esto también quedó en el Classroom, ya para que ustedes igual, si que de su casa quieren revisar y hacer la actividad también, lo van a encontrar, quedó ahí el enlace también para que lo puedan usar, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, dice la letra A, vamos a registrar en pareja todos los posibles resultados que se obtienen al lanzar dos dados de 6 caras de forma simultánea. Entonces, ¿cuál creen ustedes que serían los posibles resultados? ¿Ya? Porque ahora hay que ver todos los posibles resultados, ¿ya? Y para ello, nosotros vamos a apoyarnos aquí en un Excel, donde nosotros vamos a ir viendo, ¿cierto? Nuestro experimento, yo igual ya lo tengo aquí más o menos preparado, pero más o menos vamos a ir viendo de qué forma, ¿cierto? Nosotros vamos a registrar. Bien, entonces acá nosotros vamos a escribir todos los posibles resultados que vamos a tener en nuestro experimento. Bien, vamos a dejar un poquito más grande para que podamos ver bien. Ahora, ¿cuáles son los posibles resultados que yo puedo obtener al momento de lanzar dos dados? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles serían todos los posibles resultados que yo podría... Ah, con los dos dados juntos, sí. Sí. Si yo quiero, por ejemplo, lanzar dos dados, ¿cuáles podrían ser mis resultados? Eh, no, a ver, pero ya, la forma como los quiero que, por ejemplo, quiero que me los den así, así, 2 y 5, ya, un resultado. 3 y 3, otro resultado. Hacemos de no, 2 y 1, ya, así. ¿Cuáles serían esos posibles? Entonces, anotémoslos todos, ya, para ver cuántos serían. Ya, 1 y 1, vamos a colocarlos acá. Aquí los vamos a colocar. 1 y 1, ya, ya, ¿cuál otro más podría ser? Ya, ya, ya. ¿Cuántos resultados serán todo esto? ¿Cuántos creen ustedes que serán? A ver, 36. ¿Sí? ¿Será 36? ¿Qué opina el resto? ¿Sí voy registrando mis resultados? ¿O serán más? ¿O serán menos? ¿Cuánto creen ustedes que serán? Nada más si el Excel es más o menos inteligente. No, no las considera. Ya sé lo que va a hacer. No.
Ya, entonces, acá tenemos todos los posibles resultados, ¿cierto? Que ustedes me fueron diciendo, tomando como dado 1 y el dado 2, ¿ya? Ahora, si nosotros contamos todos estos resultados, nosotros podemos ir teniendo, ¿cierto? ¿Cuál será la cantidad de elementos que tenga, ¿cierto? Este espacio muestral. Recordemos que nosotros como concepto sabemos que cada resultado de estos, ¿cierto? Se va a denominar espacio muestral, ¿cierto? Todos los posibles resultados que yo tenga. Y ojo, que cuando yo tengo, por ejemplo, un 3-2 y tengo un 2-3, son resultados distintos, ¿ya? Porque el 2-3 es dado 1-2, dado 2-3. Y 3-2 es al revés. El primer dado sale 3 y el segundo dado sale 2. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Que los resultados, ¿cierto? De la forma en que nosotros los obtengamos, ¿cierto? Va a ser un elemento distinto en nuestro espacio muestral, ¿ya? Por esa razón, nosotros tenemos que enumerarlos todos, ¿ya? Lo único que van a ser igual, entre comillas, va a ser cuando son iguales, por ejemplo, 1-1, 2-2, ¿cierto? Porque ahí va a ser distinto. Entonces, nosotros acá, ¿cierto? Entre posibles resultados, nosotros vamos a tener en total 36 posibles resultados, ¿cierto? Que va a ser nuestro espacio muestral. Bien, ahora, eso, ¿cierto? Ya lo tenemos registrado y vamos a responder, ¿cierto? Ahí mismo la vez, ¿cierto? Que son 36. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? A continuación, y que es donde nosotros nos vamos a ayudar, ¿cierto? De nuestros dados, vamos a realizar un experimento donde dice que lancemos estos dados simultáneamente 50 veces, ¿ya? Y tenemos que ir registrando los resultados, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer de manera virtual, ¿bien? Ahora, vamos a hacer, ¿cierto? Vamos registrando, ¿cierto? Los resultados, vamos a hacer, ¿cierto? Una tabla de frecuencias, ¿cierto? Como la que tenemos acá, ¿bien? Y vamos a calcular eh, la probabilidad estimada, ¿cierto?, de obtener cada una de las parejas de números, ¿ya? Ahora, como tenemos, ¿cierto?, posibles resultados, ¿cierto? Nosotros acá en nuestra planilla tenemos los resultados que nosotros podríamos, ¿cierto?, obtener. De hecho, lo vamos a colocar acá como dado 1 y acá dado 2. Y lo que nosotros vamos a hacer aquí es, vamos a dejar eso aquí, vamos a dejar eso acá. Ahí. Lo que nosotros vamos a hacer es chequeando el resultado obtenido, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer después de esto una tabla de frecuencias como para ir calculando cuál sería la probabilidad, ¿cierto?, de obtener cada una de estas parejas, ¿ya? Y luego vamos a estimar la probabilidad cuando tenemos obtener 5 en uno, 6 en el otro, 6 en ambos dados, ¿ya? Y vamos a ver teóricamente cuál sería la probabilidad real, ¿bien? Ahora, como estamos haciendo un simulador, que es el que tenemos acá, ¿cierto? Nosotros vamos a ir anotando, ¿cierto? Estos resultados y tenemos que hacer, obviamente, 50 valores. Entonces, para no pasarnos, lo que vamos a hacer acá es ir colocando la suma de lanzamientos que vamos a hacer. Entonces, vamos a sumar todos estos resultados donde yo voy colocando números y tenemos que llegar a un total de 50. Actualmente tenemos 0, pero cuando yo voy registrando los números, vamos a ir viendo, ¿cierto?, que va a ir sumando los números. Y cuando llega a 50 es cuando ya nuestro experimento va a terminar. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar a lanzar dados. Tenemos, por ejemplo, salió justo, el 5-5. Entonces, el 5-5 nosotros les vamos a registrar un lanzamiento. Luego, se dio justo la casualidad, 6-6. Luego, 4-2. Acá tenemos otro 4-2. Luego, 4-3. ¿Ya? Ahora, este lanzamiento es lo mismo que si nosotros lo estuviéramos haciendo, ¿cierto?, en vivo actualmente, ¿cierto?, con daditos de verdad. Y recordemos que como estamos haciendo un experimento con objetos, ¿cierto?,
el resultado que yo esté obteniendo puede ser totalmente distinto al que esté obteniendo cada uno de ustedes. Ya recordemos que nosotros cuando hacemos lanzamiento, así como cuando lanzamos una moneda, perfectamente cierto, puede ser dado de formas distintas. Bien, entonces vamos a ir continuando con nuestro experimento. Mira, aquí se nos volvió a salir un 3,5, así que vamos a colocar 2. Ahí tenemos otro 4,3. Un 3,3. Un 2,5, otro 2,5. Un 4,6. Un 4,1. Un 4,4. Un 2,3. 1,5. Le llevamos 20 lanzamientos. 1,3. 6,2. 2,3. 5,4. 5,2. 5,5. 4,5. 5,3. 6,4. 5,4. Y tenemos 2. 1,4. 1,4. Igual tenemos 2, llevamos 31. 3,4. 4,2. 5,2. 3,3. 4,5. 2,2. Tenemos 37. 4,5. Ahí tenemos 3 veces que salió el 4,5. 2,5 salió también 3 veces. 4,6 también 3 veces. 3,6. Ahí salió primera vez que sale el 3,6. El 6,4 también había salido ya. El 2,2 ese había salido una vez. Llevamos 43 lanzamientos. 3,1. 2,2 de nuevo. 5,1. Y el 5,1 no había salido. 2,1 tampoco había salido. 47 lanzamientos. 48. 3,4. 2,6. Y el último lanzamiento, 4,6. Y el 4,6 salió 4 veces. Ya. Entonces, tenemos 50 lanzamientos. El resto los vamos a dejar, obviamente, con frecuencia 0. Estos valores no salieron nunca en mi experimento. Creo que ahí todo el resto salió. No, más abajo salieron unos con 0. Ahí sí. Bien, tenemos ciertos 50 lanzamientos listos y tenemos que construir una tabla, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que nosotros podamos contar, ¿ya? Tenemos que contar, ¿cierto? Con qué frecuencia salió cada una de nuestras 36 opciones. Ya tenemos 36 modalidades, ¿cierto? Ya sea 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, ¿cierto? Y nosotros vamos a ir viendo acá nuestra frecuencia. Bien, ahora, el total de lanzamientos dijimos que iba a ser 50, ya que es lo que nosotros tenemos acá. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es tener nuestra frecuencia, ya que es lo que nosotros tenemos acá, y vamos a calcular nuestra frecuencia relativa. ¿Ya? Ahora, esta frecuencia relativa, recordemos que nosotros la calculábamos dividiendo, ¿cierto? ¿Alguien recuerda cómo sacar la frecuencia relativa? De hecho, eso lo vamos a dejar un poquito más acá para que lo podamos ver mejor. ¿Alguien recuerda cómo sacar la frecuencia relativa?
¿Lo vimos hace un par de semanas? ¿Cómo se calculaba? Era una fracción, ¿cierto? Y en la fracción que iba a colocar yo, que iba a registrar para calcular el valor. A ver cómo lo hacía yo para calcular la frecuencia relativa. ¿Ya? Ya, el total. Ah, ya, ok. A ver, lo que nosotros hacemos. Ya, a ver, lo que dijo ahorita en realidad es, esa es la probabilidad, era la regla de Laplace, que era la cantidad de casos favorables dividido en la cantidad de casos posibles. En este caso sería como 1 de 36, ¿cierto? Esa es como la frecuencia teórica, ¿ya? Es lo que dice la teoría. ¿Ya? Pero como nosotros estamos trabajando con experimental, en la experimental, cuando nosotros tenemos que sacar las frecuencias, que eran estos valores que nosotros sacamos de los datos, primero teníamos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite nuestro experimento. ¿Ya? O sea, en nuestro experimento acá vemos que, por ejemplo, el 2.5 salió 3 veces, el 2.6 salió una vez y el 2.4 no salió ninguna vez. ¿Ya? O sea, fue nuestro experimento. ¿Ya? Ahora, puede ser que si yo repito este experimento, esta tabla va a cambiar completamente. O sea, no se van a repetir, ¿cierto? Los 1, los 0, los 3 o los 4. ¿Ya? Van a salir valores distintos. Ahora, la frecuencia relativa, ya que es la que dice, menciona acá, lo que se calcula mediante dos cosas. Primero, o sea, se calcula mediante una división entre la frecuencia, entre la frecuencia eh, que yo obtuve al momento de realizar, ¿cierto? Mi frecuencia absoluta, ya que es cuando yo realizo el experimento, dividido la cantidad total de veces que yo realicé el experimento, ¿ya? O sea, si yo el experimento lo realizo 50 veces, divido la frecuencia dividido 50. ¿Ya? Si yo el experimento lo realizo 100 veces, es la frecuencia dividido 100. Si lo realizo 1000 veces, la frecuencia dividido 1000. ¿Bien? Entonces, esta frecuencia ya relativa la voy a calcular y lo voy a ir haciendo en Excel al tiro para que vean cómo va quedando. Y voy a decir, va a ser igual a la frecuencia dividido en 50. ¿Por qué? Porque este experimento lo realicé 50 veces. ¿Ya? Obviamente, al dividir eso me va a dar 0, ¿cierto? Porque 0 partido en 50 es 0. Ahora, la frecuencia relativa, lo importante de esto es que yo puedo determinarla mediante dos formas. La puedo dejar como fracción o la puedo dejar como número decimal. ¿Ya? De ambas maneras, ¿cierto? Sirve. Ahora, como estamos trabajando de esta manera, nos va a quedar, ¿cierto? De manera decimal. Por ejemplo, si yo acá coloco 1 dividido 50, me va a dar el decimal, en este caso 0,02. ¿Ya? Si yo coloco, ¿cierto? Ahora el número que está antes dividido 50, me va a dar 0,04. ¿Bien? Y así yo puedo ir determinando, ¿cierto? Las frecuencias de cada uno de estos valores. Y lo bueno es que como yo estoy en Excel, ¿cierto? Lo puedo hacer más rápido, ¿ya? La herramienta tecnológica a mí me permite poder calcular esto más rápido, ¿ya? Entonces acá podemos ir observando cómo va a ir aumentando, ¿cierto? Bueno, o ir calculando esta frecuencia relativa dependiendo de la cantidad de veces que yo obtuve este resultado. Por ejemplo, si se fijan, el 2,2 lo obtuve 3 veces. Y eso equivale, ¿cierto?, a un 0,06 en lo que es una frecuencia relativa. Ahora, la frecuencia porcentual, ya, que es lo que tenemos ahora, es como una frecuencia relativa, pero vista de otra forma. Ya, es como cuando yo digo que tengo un 2% de probabilidades de que salga este resultado. ¿Ya? Ahora, esta frecuencia porcentual yo la puedo calcular fácilmente multiplicando el valor anterior por 100. ¿Ya? Si yo multiplico el valor por 100, obtengo, en este caso, el porcentaje. ¿Ya? Ahora, quedaría así, ¿cierto? 2%, 4%, 2%. ¿Bien?
Pero para que quede bonito, ya para que quede con el símbolo porcentaje, lo vamos a configurar para que esto quede como porcentaje. Y vamos a decir que esto quiero que sea porcentaje, ¿ya? Entonces vamos a decir que esto va a ser igual a eso nomás para que quede, ¿cierto? Como porcentaje. Entonces me queda ahí, ¿cierto? 2%, 4%, 2%. Y vamos a seguir bajando. Y vamos a obtener los porcentajes obtenidos, ¿cierto? De cada uno de mis... Ahí sí. Frecuencias. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Primero, vámonos al libro para que veamos los resultados. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? La tabla de frecuencia, ¿cierto? Que realizamos, que es la que está acá, ¿cierto? Que es el resultado. Vamos a tener la frecuencia absoluta, la relativa y el porcentaje. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, el resultado 1,1, ¿cierto? Se dio en mi experimento con una frecuencia de 0, una frecuencia relativa de 0 y una frecuencia porcentual del 0%. O sea, tuve un 0% de posibilidades de obtener, ¿cierto?, ese resultado 1,1. Ahora, por ejemplo, el 1,4 lo obtuve en 2 ocasiones, lo que equivalía, ¿cierto?, a un 0,04, que sería un 4% de las simulaciones, por así decirlo. Bien, y así fui avanzando hasta obtener, ¿cierto?, el resultado ¿de cuántas? De mis 36, ¿ya? Acá prácticamente tengo una tabla de frecuencia de 36 datos, ¿ya? Y todo eso, ¿cierto? Fue lo que yo construí, ¿cierto? Mediante mi experimento. Bien, ahora, tenemos que calcular ahora cuál es la probabilidad estimada, ¿cierto? De obtener cada una de las parejas de números, ¿ya? Ahora, la probabilidad de obtener cada una de las parejas de números de manera experimental es la que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Es nuestra frecuencia porcentual, ¿ya? O sea, en el experimento que yo realicé, ¿cuál fue la probabilidad de obtener el 1,1? 0%. ¿Por qué? Porque no salió. ¿Cuál fue la probabilidad de obtener, por ejemplo, el 2,2? Fue de un 6%, ¿ya? Porque salió 3 veces. Si yo lo hubiera tenido 4 veces, hubiese sido el 8%, ¿ya? Pero como estábamos haciendo, ¿cierto? Digámoslo así, un experimento, ¿cierto? Nosotros tenemos que ir acatando, ¿cierto?, lo que nosotros vamos a obtener de manera repetitiva. Ahora, con respecto a la probabilidad teórica, ya que es una tablita que nosotros vamos a hacer acá, ya nosotros vamos a hacer otra frecuencia ahora y la vamos a llamar probabilidad teórica. Teórica. Ya, en base a nuestra probabilidad teórica, ¿cómo creen ustedes que yo podría realizar, cierto, este cálculo? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la probabilidad teórica en este experimento que yo estoy haciendo? Y acá yo creo que es como lo que decía Lita. Nosotros tenemos una regla, ¿cierto? Que se llama la regla de Laplace, en donde indica que para poder calcular una probabilidad, ¿cierto? De un experimento en donde las opciones son totalmente aleatorias y también, como decía, son equiprobables, ¿ya? O sea, cualquier opción que yo saque, por ejemplo, lanzarlo al dado, tiene la misma opción, ¿cierto?, de ser escogida. La puedo calcular dividiendo dos valores, los casos posibles dividido los casos totales. Y acá es donde nosotros eh, consideramos estos casos posibles, ¿ya? Que son los casos que yo tengo acá, ¿bien? Entonces, si yo acá en este experimento tengo un total de 36 casos y yo quiero calcular la probabilidad de cada uno de ellos, debería calcularlos dividiendo la cantidad dividida, en este caso dividido 36, ¿cierto? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, calcular eh, esta probabilidad, tendría que dividir 1 dividido 36, que sería, ¿cierto?, el resultado mediante mi regla de Laplace.
Entonces, yo realizo este cálculo y me da 0,0277777. O sea, es como casi 0,03. ¿Ya? Eso es como más o menos la probabilidad que yo podría obtener. Y ojo, y esta es la probabilidad que yo obtengo en cada una de las opciones. ¿Por qué? Porque resulta que cada opción que yo tengo, cada combinación que yo tengo en mi dado, tiene igual probabilidad de salir. ¿Ya? Cuando yo lanzo un dado, puede salir cualquiera de las 36. Ninguna es más importante que otra. Ninguna es más probable que otra. ¿Ya? Eso es en la teoría. ¿Cierto? Nosotros cuando lanzamos el dado, teóricamente, puede salir cualquiera. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que experimentalmente uno mientras más veces va lanzando el dado, de repente una sube más, una sube menos. Imagínense acá, unas quedaron en cero, quedaron frecuencia cero. En cambio, otros quedaron con frecuencia 4. Por ejemplo, el 4-6 salió 4 veces de las 50 veces que lancé. ¿Ya? O en cambio, por ejemplo, el 6-1 no salió ninguna vez. Entonces, claramente el experimental hay pequeñas modificaciones, pequeños cambios, pero lo importante es cierto que en nuestra probabilidad teórica vemos claramente que nuestros resultados están cada vez más cercanos. De hecho, lo vamos a dejar con menos ceros para que haya un poquito más bonito. Ya, ahí. ¿Ya? Entonces, esta probabilidad teórica, ¿cierto? Que básicamente sería como un 2,7%, ¿ya? Es la probabilidad que tiene cada uno, ¿cierto? Eh, de estas combinaciones de estos dados para que puedan salir, ¿ya? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar los dados obtenga un 1 con el 5? La probabilidad va a ser de un 2,7%, ¿ya? O un 2,78. ¿Ya? Ahora, si nosotros sumamos todas estas probabilidades de todos los números, me va a dar un total de 100. Si se fija, la suma me da 1, ¿cierto? Porque es el 100%. Bien, entonces vemos claramente que acá tenemos representada la probabilidad teórica como corresponde. Bien, ahora, no así, bueno, igual, por ejemplo, cuando yo tengo esta frecuencia, igual me va a sumar 1, ¿ya? Pero la diferencia es que la frecuencia experimental está más repartida. Unos tienen más, otros tienen menos, ¿cierto? Porque salió más veces, porque salió menos veces. Pero lo que nosotros tenemos que comparar, ya por así llamarlo, de hecho esto lo vamos a escribir como porcentaje para que quede más, para que quede igual de, ¿sí? Vaya al baño. Ahí lo vamos a dejar. Entonces, como comparación, ¿cierto? Podemos ver que en algunos casos vemos que una probabilidad es más baja que la otra. En otros casos vemos que está como un poquito más equiparado, ¿cierto? Ya tenemos un 2% y un 2,7. Acá lo tenemos como al otro lado, ¿cierto? Un 4 y un 2,7. Entonces, en sí vamos a ir viendo, ¿cierto? Una diferencia entre la probabilidad teórica, que sabemos que es parejita, ¿cierto? La probabilidad teórica siempre tenemos el mismo valor, y en la probabilidad experimental uno sube, uno nos baja, uno sube, uno nos baja, pero siempre se mantiene tendiendo a la probabilidad teórica. Ahora, ¿qué creen ustedes que si yo este experimento lo realizara 400 veces? ¿Qué creen ustedes que pasaría, cierto, con esta frecuencia porcentual? Obviamente, estos valores ya no tendrían ceros, porque al menos podría salir una vez el resultado, ¿cierto? Al menos, digo yo, o sea, no creo que no sea nunca, ¿ya? Y lo que va a ir pasando es que nuestra frecuencia porcentual, a medida que más experimentos yo realizo, este porcentaje se va a acercar a la probabilidad teórica, ¿ya? Era como cuando yo lanzaba la moneda. Mientras más veces yo lanzaba la moneda, nuestro gráfico se iba, ¿cierto?, hacia nuestra probabilidad teórica que era el 0,5, ¿ya? Pero esto pasaba cuando yo lo lanzaba muchas veces. O sea, estábamos hablando de 1000 lanzamientos, 2000 lanzamientos, 3000 lanzamientos. Y cada vez nuestra probabilidad va a irse, ¿cierto?, tendiendo a lo que es la teoría. Bien, ahora, vayamos analizando y respondiendo a estas preguntas así rápidamente. Dice, ¿cuál es la probabilidad estimada de obtener cada una de estas parejas de números? Bueno,
la probabilidad estimada es de un 2,78%, ¿cierto? De obtener cada uno de los números. ¿Ya? La que nosotros obtuvimos, obviamente, varió entre un 0% y un 8%, que fue la más alta, ¿cierto? Que fue la que se repitió 4 veces. ¿Bien? Ahora, con respecto a la probabilidad teórica, ¿qué es más probable? ¿Obtener un 5 y un 6 o obtener un 6,6? Lo voy a colocar acá. Según la probabilidad teórica, ¿cierto? Esta columna. ¿Qué es más probable? ¿Obtener un 5,6 o obtener un 6,6? ¿Es más probable que obtener un 5,6? Bueno, son igual de probables, ¿cierto? Ahora, y de hecho en la teoría y en el experimental nos salió iguales, ¿cierto? Porque ambos tuvieron una opción, ¿ya? O sea, experimentalmente ambos tuvieron un 2%, ¿ya? Ahora, teóricamente también obtuvimos, ¿cierto? Un 2,78%, ¿ya? Ahora, cuando nosotros nos preguntan, en este caso, el resultado de estos 36 posibles valores, cada uno de estos valores, ¿cierto? Va a estar calculado como un 1 partido en 36, ¿ya? Y eso va a ser para todos. Entonces, por eso tenemos, ¿cierto? Este 2,78%. Y claramente, cuando acá nos preguntan con respecto a la probabilidad teórica, ¿qué es más probable? Ninguno. Ambos son probables, igualmente probables, ¿cierto? De ser obtenidos. ¿Ya? Ahora, fíjense bien. ¿Y qué será más probable teóricamente? ¿Obtener el mismo número en dos dados o diferentes números en dos dados? ¿Qué es más probable? Que yo obtenga, por ejemplo, un 1,1 o un 2,2 o un 3,3 o un 4,4 o un 5,5 o un 6,6, o obtener valores distintos los dados. ¿Cuál creen ustedes que es más probable? ¿Que los dados salgan iguales o que salgan distintos? ¿Más distintos? ¿Sí? ¿Y por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Ya? Ah, ya. O sea, si nosotros sumamos la probabilidad, por ejemplo, de los que son iguales, por ejemplo, la del 2,2, la del, o sea, la del 1,1, la del 2,2, la del 3,3, la del 4,4, la del 5,5 y la del 6,6, y la sumo, fíjense, me suma un 16,67%. Estas son de que den iguales, pero para que me den distintas, voy a tener todo el resto. O sea, voy a tener básicamente, aquí vamos a calcular todas que son distintas. Vamos a tener un 83,33% de probabilidades de obtener dos números distintos al lanzar un dado. ¿Ya? Entonces, claramente, ¿cierto? Porque nuestra, ¿cómo se llama? Nuestros casos favorables van a ser muchos más que los casos en que sean de números iguales, ¿cierto? En números iguales solamente tengo 6 casos, ¿cierto? Y esos 6 casos ya correspondería, ¿cierto?, a este 16,66%. En cambio, ¿cierto?, los casos cuando son distintos, vamos a tener, ¿cierto?, este 83,33%. Bien, ahora, ahí tenemos la letra G. La H, ¿qué dice? ¿Qué es menos probable teóricamente? Obtener 3 en un dado y un número par en el otro. Fíjense bien. A ver, un 3 en un dado y un número par. ¿Cuáles serían? A ver, 3 en un dado y un número par. Sería el 3,2, el 3,4 y el 3,6, ¿cierto? Eso es un 3 en un dado y un número par en el otro. ¿Sí? ¿Cuál otro más podría ser? Podría ser el 2,3. Ahí tengo el 3 en un dado y un par en el otro. ¿Sí? ¿Cuál otro más podría ser? El 4,3. Ahí también tengo un 3 en un dado y un par en el otro. ¿Cuál otro más? El 5,3.
y el 6, 3. ¿Sí? Ya, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 opciones, 7 posibilidades en cuando yo puedo obtener un 3 y un par. ¿Bien? Ahora, ¿qué será menos probable? ¿Esto que tenemos acá o un número impar, o sea, un número impar en ambos dados? ¿Qué será menos probable teóricamente? ¿Obtener un 3 y un par o ambos números impares? Veamos. Dijimos que los 3 son todo esto. Los vamos a marcar, los vamos a destacar ahí. Ya. Los amarillos son todos los 3 con par. Ahora, para obtener dos impares, tendría, por ejemplo, tendría eso, tendría, no, eso no. Tendría eso. ¿Qué más? 5, 1, 5, 3 también, ahí se repiten. Y ahí nomás. Y vamos a colocar en rojo. Y ese de acá lo vamos a dejar. ¿Cuál es el que se repitió? Se repitió. Ah, pero ¿por qué? No, no, está. Yo me he equivocado. Ya, entonces, tenemos lo amarillo y tenemos lo rojo. ¿Cuál será menos probable? ¿El amarillo o el rojo? Contemos. ¿Cuántas amarillas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ya tengo 6 amarillos. ¿Ya? Y los rojos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 rojos. Por lo tanto, ¿cuál sería acá las respuestas? ¿Qué es menos probable? ¿Obtener un 3 en un dado y un número par en el otro? ¿O obtener impar en ambos dados? Según lo que observamos acá, ¿cuál sería menos probable? El amarillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo solamente 6 casos posibles de un total de 36. En cambio, en el otro tengo 9 casos posibles. Entonces, al haber más casos posibles, significa que es más probable. Por lo tanto, menos probable sería obtener un 3. ¿Bien? Ahora, la probabilidad estimada de mis lanzamientos respecto a la probabilidad teórica que tenemos acá, ¿cómo es? ¿Cómo creen ustedes que podríamos relacionar esta probabilidad que nosotros obtuvimos de nuestro experimento, ¿cierto? Con la probabilidad teórica que nosotros sabemos que existe al lanzar dos dados. ¿Similar, mayor, menor, distinta? ¿Qué podemos decir al respecto de eso? Porque nosotros acá podemos sumarlas, ¿cierto? Si nosotros las sumamos, ambas nos dan 0, o sea, nos dan un 100%, ¿cierto? Tengo suma de 100% en una y en la otra, si yo la sumo, también me va a dar 100%. Entonces ahí son básicamente iguales, ¿cierto? En la suma. Ahora, en promedio, la probabilidad teórica nos dice que cada una en promedio tiene 2,78% de probabilidades de salir. Y en la experimental, nosotros tenemos un promedio del 3% en salir. ¿Se fijan que acá el promedio aumentó? ¿Por qué creen ustedes que el promedio pudo haber aumentado si la suma era la misma y la cantidad era básicamente la misma? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado acá? Porque vemos que todos son coma cero. O sea, no es que haya como un 2,5 ni un 2,3, nada. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que va a haber esa diferencia entre el promedio de una y el promedio de la otra? Porque acá sabemos que el promedio de esto es 2,78. Eso está claro. Pero el promedio de nuestro experimento nos da 2,8.
¿sí? Hay una pequeña diferencia ahí, ¿cierto? ¿Por qué creen que radicará eso matemáticamente? ¿Dónde estará ese 0,02 dando vuelta? ¿Qué creen ustedes ahí? ¿Qué podemos hablar de eso? ¿O estará mal repartido? ¿O será que se escapa algún porcentaje chiquitito que nosotros no lo hayamos visto? ¿Mm? Bien, básicamente eh, lo que nosotros presenciamos acá es lo que matemáticamente se le llama un error por aproximación. ¿Ya? Recordemos que nosotros cuando trabajamos respecto a un cálculo matemático en donde nosotros tenemos que ir acortando los decimales o ir aproximándolos, porque hay números que son muy grandes, ¿ya? O sea, tenemos números con 1000 decimales y nosotros no podemos ocupar los 1000 decimales. Entonces, por lo general, siempre uno va acortando el numerito, ¿ya? Y ese acortamiento que uno hace, no con todos los números, sino con algunos solamente, va a provocar de que perdamos hasta cierto punto un valor, ¿ya? Y esa pérdida pequeñita, ¿cierto? Que nosotros podemos observar, va a estar reflejado en algunos de nuestros cálculos. Y por ejemplo, acá en el cálculo del promedio, nosotros podemos observar que perdimos un 0,02%. Ahora, eso es nada, ¿cierto? Porque es, imagínense, un 0,02, que numéricamente sería un 0,00002. O sea, es prácticamente nada, ¿ya? Pero existe, ¿ya? Y eso obviamente siempre se considera, ¿ya? Ese pequeño margen de error, que es como por ejemplo cuando, imagínense, un carpintero, ¿cierto? Necesita cortar una tabla y resulta que la tabla mide 3 metros y necesita 3 trozos de 1 metro. ¿Podrá sacar 3 trozos de 1 metro? Si tiene una tabla de 3 metros, si hace 2 cortes, ¿podrá sacar 3 tablas de 1 metro? ¿Exactos? No. ¿Por qué? Porque el serrucho tiene un corte y le va a sacar 1 o 2 milímetros. Y no va a quedar exacto de 1 metro. O sea, puede quedar 9, o sea, 99,99 milímetros, pero si corta 1 metro, después corta 1 metro, la última no le va a quedar de 1 metro, porque él en la mitad de la tabla le cortó el ancho de la hoja de la sierra o del serrucho, que pueden ser 5 milímetros, 4 milímetros, 3 milímetros, y eso se llama error. Y esos errores uno los debe considerar. ¿Ya? Por eso uno siempre compra tablas un poquito más largas, ¿cierto? Para que con los cortes queden exactas. Y de repente sobra un poquitito, sobra un poquito más, pero son cálculos que uno hace para considerar, ¿ya? Y eso, como sucede en la vida cotidiana, también sucede, ¿cierto?, en la matemática, ¿bien? Ahora, eh, obviamente hay probabilidades, ¿cierto? Numeritos que salieron más veces, hay numeritos que salieron menos veces, y vimos, ¿cierto?, que eso provocó que sea mayor a la probabilidad teórica o menor a la probabilidad teórica. Pero ¿cómo podemos arreglar eso? Simplemente repitiendo nuestro experimento más veces. Mientras más veces yo repito un experimento, ese porcentaje se va a ir acercando, ¿cierto?, al 2,78%, que en el caso de los dados, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de repeticiones de al menos unas 5000 veces lanzando los dados, ¿ya? No es que yo lance 50 más y mi teoría se va a ir, y mi porcentaje se va a ir acercando, ¿ya? ¿Por qué? Porque tal vez puede ser que hay números que se repitan más, que se alejen más, otros que se mantengan en cero, ¿ya? Pero si nosotros estamos hablando de grandes números, como 1000 lanzamientos, 2000 lanzamientos, eso cada vez se va a ir acercando cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría?
dice que los valores de la frecuencia relativa tienden a estabilizarse en torno al valor correspondiente a la probabilidad teórica, ¿ya? Del evento, cuando se realiza un experimento un gran número de veces. ¿Bien? Ahora, esto de acá no lo íbamos a hacer, ya por si acaso, pero eso es lo que yo le decía. Cuando nosotros lanzamos una moneda, ¿cierto? Vemos que teóricamente siempre lanzar una moneda es 0,5. O sale cara o sale sello. No hay más opciones. Pero a medida que yo voy haciendo más lanzamientos, la probabilidad, ¿cierto? Experimental de mi evento, por ejemplo, si yo lo lanzo 20 veces, por ejemplo, se dio de que se fue más hacia las caras. O sea, hubieron más caras que sellos. Después, cuando lancé 40 veces, hubieron más sellos que caras. Después, cuando lancé 60, hubieron más caras. Después, 80, más caras. Cuando lancé 100 veces, menos sellos. Entonces, pero cada vez se fue tornando muy cercano al 0,5. Y de hecho, cada vez cuando hubieron más caras o hubieron más sellos, se fue cada vez más cerquita de la línea roja. Te fijas que al principio se separaba mucho, pero a medida que fueron aumentando los lanzamientos, igual había una separación, pero cada vez eran más cercanos, ¿cierto?, al 0,5. Y eso va a pasar siempre cuando yo voy aumentando la cantidad de veces que yo realizo un experimento. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para mañana, nosotros vamos a estar trabajando con una actividad en donde yo necesito que traigan lo siguiente. Ya lo vamos a revisar ahora para que mañana lo tengan. Mañana vamos a realizar una actividad de algo que ya está hecho, pero en la segunda hoja vamos a realizar un experimento en donde van a tener que, de un estuche, sacar 3 lápices. La idea es que los lápices sean iguales, lo único que cambia sea el color del lápiz, ¿ya? Y eso, si no tienen un estuche, lo pueden sacar de un gorro, de una bolsa, de polerón, pero la idea es que tengan 3 lápices distintos para hacer este experimento, ¿ok? Y eso lo van a traer mañana.